Me llamo Mike Anderson. Tengo 49 años, soy un hombre común y corriente de Colorado. Creí entender la Biblia hasta el día de mi muerte, o mejor dicho, tuve una experiencia cercana a la muerte. Ahora estoy aquí para contarles lo que vi al otro lado y que me destruyó. Jesús me mostró algo de lo que la Iglesia rara vez habla, el fin de los tiempos, quienes son llevados y quienes son abandonados. Así que si alguna vez te has preguntado con insistencia, ¿y si nos equivocamos?, no te lo pierdas. Esta noche compartiré los detalles de lo que Jesús me mostró cuando mi espíritu abandonó mi cuerpo. Antes de continuar, si crees que Dios todavía habla a través de la gente común, como tú y yo, simplemente deja un amén en los comentarios. Porque lo que voy a decirte no es solo un mensaje, es una advertencia. Ese día empezó como cualquier otro. El sol brillaba con fuerza, proyectando largas sombras sobre el lugar de trabajo. Bromeaba con mi esposa, Rose, por teléfono sobre nuestros planes para el fin de semana, quizá una excursión, quizá solo hamburguesas a la parrilla. Nadie podría haber imaginado que esas serían las últimas palabras de mi antigua vida. La sensación es difícil de describir con palabras, como si me hubieran quitado el peso del mundo de encima. Ligero como una pluma, flotando. Miré hacia abajo y me vi, mi cuerpo tendido en el suelo de la obra, inmóvil como una piedra. Los hombres gritaban frenéticamente, llamándome, Mike. Mike. Y Rose, ¡ay!, su cara. Salía corriendo de la caravana de la oficina, con los ojos abiertos por el pánico y las lágrimas a flor de piel. Esa mirada se me quedó grabada para siempre. Quise extender la mano y decirle que estaba bien, pero no podía moverme. No podía hablar. Solo observaba. Entonces algo tiró de mí, no un tirón, sino un suave tirón. Empecé a flotar hacia arriba. Se oye hablar de un túnel oscuro al morir, ¿verdad? Yo no. Esto era diferente, un espacio abierto e infinito, vasto y tranquilo, pero nada aterrador. Se sentía tranquilo, casi familiar, como si ya hubiera estado allí antes, pero lo hubiera olvidado. No sabía dónde iba, pero en el fondo no tenía miedo. Algo, o alguien, me guiaba, y podía sentirlo. Una calidez me envolvió como una manta en una noche fría, como si algo más grande me dijera, lo veo todo y sigo aquí. No estás solo. Y eso lo cambió todo. Más adelante, apareció una luz. Sentí una opresión en el pecho, o lo que fuera que era ahora. No de miedo, sino de una anticipación desbordante. Era él. Al acercarme, lo oí de nuevo, el susurro de mi nombre. Mike. Todo mi ser se estremeció. Entonces apareció alguien. No era solo una figura, era majestuosa, sagrada, como nunca había visto. Supe al instante que era Jesús, no la figura barbuda y vestida de blanco de las láminas de la escuela dominical, sino la luz misma, pura y radiante, pero no cegadora. Quería arrodillarme, adorarlo, demostrar lo inútil que me sentía. Pero en ese lugar, arrodillarme no me parecía importante. No era necesario. Su presencia me bastaba, y me sentía completamente destrozada. Entonces dijo, Mike, bienvenido a casa. Eso fue todo. Me sentí tan pequeño, como una mota de polvo ante tanta gloria. Y, sin embargo, al mismo tiempo, me sentí visto, como si importara más de lo que jamás me había atrevido a creer. Me quedé allí, intentando asimilarlo todo. Su presencia era como un fuego, no me quemaba, sino que me calentaba por dentro. No quería moverme, no quería irme, pero en el fondo sabía que no era el final. Había más que él quería mostrarme, más que quería decirme. Fuera lo que fuese, sabía que lo cambiaría todo. ¿Qué pasaría después? Podía sentirlo crecer, como la calma antes de la tormenta. Entonces me mostró algo. No era como encender la televisión o desplazarse por la pantalla del teléfono. No, era el mundo entero reducido ante mí,
cada detalle nítido, vivo. Podía ver la Tierra, nuestro hermoso planeta azul, girando lentamente en el vacío. Pero no era el resplandor apacible que recordaba de la clase de ciencias. El humo se elevaba de las ciudades, grandes, pequeñas, lugares que reconocía y otros que no. Los incendios ardían sin control. Largas filas de personas, miles de ellas, caminaban penosamente por las carreteras, con el rostro inexpresivo por la sorpresa, cargando con lo que podían. Las madres se aferraban a sus hijos. Los ancianos se apoyaban en bastones. Todos se movían como si no supieran a dónde ir, solo que tenían que seguir adelante. Vi guerras, unas que había pasado por alto en los titulares, pero ahora eran reales, soldados sin experiencia enfrentándose, tanques avanzando por calles en ruinas, el aire cargado de gritos y el hedor a metal quemado. En elegantes salas de juntas, los líderes mundiales discutían, con voces agudas, palabras pulidas pero huecas. Se inventaron mentiras y se transmitieron a millones de personas, la gente vitoreaba cosas que me revolvían el estómago. Era un caos, puro y simple, y estaba por todas partes. Sentí una opresión en el pecho, no con el asombro que había sentido antes, sino con un miedo que me ahogaba. No era un futuro lejano. ¿Estaba sucediendo, o estaba cerca, demasiado cerca? Quise apartar la mirada, pero no pude. Las imágenes seguían llegando, implacables. Un horizonte urbano que juraría que era Nueva York, semioscuro por los apagones. Un mercado en algún lugar, quizás al otro lado del mundo, donde la gente se peleaba por las últimas migajas de comida. Y el ruido, gritos de socorro, gritos furiosos, el aullido de las sirenas. Era como si el mundo se estuviera desmoronando, pieza a pieza. Miré a Jesús, esperando alguna explicación. Pero su rostro estaba tranquilo, firme, como si ya lo hubiera visto todo. ¿Qué? ¿Qué es esto?, susurré, casi sin voz. No respondió. Todavía no. Simplemente seguía mostrándome, y supe que esto era solo el principio de lo que quería que entendiera. Algo más grande estaba por venir, algo que haría que este caos pareciera un calentamiento. Lo que más me impactó no fue solo el caos, sino el panorama desastroso. Lo bueno fue pisoteado, tildado de débil, mientras que lo peor fue ensalzado y celebrado. Vi a la gente pegada a sus pantallas, buscando gustos y tendencias, mientras la verdad quedaba sepultada bajo un montón de ruido. La tecnología, nuestros teléfonos, nuestras aplicaciones, nuestra IA, ya no era solo una herramienta. Estaba moviendo los hilos, alejando a la gente de la realidad. Niños que apenas tenían edad para conducir se perdían en mundos virtuales, con la mirada vacía, buscando emociones fugaces. Las familias cenaban sentadas, sin hablar, solo navegando. Era como si el mundo hubiera cambiado el corazón por hardware. Sentí una pesadez, no solo mía, sino suya. Jesús no dijo ni una palabra al principio. Solo suspiró suavemente, pero con el peso de siglos. No era ira, no exactamente. Era dolor, profundo y antiguo, como si hubiera estado observando este lento desenlace durante 1000 años. Pude sentir su dolor, y eso me rompió el corazón también. Todo este dolor, todo este caos, porque la gente se había alejado, había construido un mundo donde él ya no era el centro. Vi iglesias, algunas medio vacías, otras predicando cosas que sonaban bien, pero no daban en el blanco. Vi gente que decía tener fe, pero vivía como si fuera solo un accesorio dominical. Finalmente, se volvió hacia mí, con la mirada firme pero pesada. Mira, Mike, dijo en voz baja, este es el mundo que tantos han elegido, un mundo sin mí en su centro. Eso me impactó profundamente. Pensé en mi propia vida, cuántas veces había priorizado el trabajo, el estrés o la simple pereza sobre él. Quise defenderme, pero la verdad era innegable, el mundo no solo estaba roto, se estaba rompiendo a sí mismo, y todos éramos parte de él. Me quedé allí, aturdida.
intentando procesarlo todo. Su suspiro aún resonaba en mí, un recordatorio de su paciencia, de su anhelo de que volviéramos. Pero había más que él quería que viera. Podía presentirlo, algo se agitaba, algo que sacudiría el mundo con aún más fuerza que lo que acababa de presenciar. Al contemplar ese planeta en ruinas, no pude evitar preguntarme, ¿dónde estás ahora mismo escuchando esta historia? Quizás sea por la mañana, tomando un café en la cocina. Quizás sea de noche, y el mundo esté en silencio a tu alrededor. Donde quiera que estés, deja un comentario y cuéntame, ¿qué hora es y en qué lugar del mundo te encuentras? Tengo curiosidad porque lo que viene a continuación nos concierne a todos. En medio de todo ese caos, la ciudad ardiendo, la gente corriendo, las mentiras volando como balas, un sonido lo atravesó todo. Era diferente a todo lo que había oído antes. No era la bocina de un coche, ni una sirena, ni siquiera los metales de los partidos del instituto de mi hijo Ethan. Era una trompeta, quizá, pero no de las que se encuentran en una tienda de música. Era fuerte, majestuoso, como si pudiera sacudir las estrellas. También era urgente, como si dijera, esto es todo. El sonido no solo llegó a mis oídos, sino que penetró mis huesos y mi alma, como si conectara con lo más profundo de mi ser. Todo en la tierra se congeló por un instante. Los gritos, los disparos, las noticias frenéticas, todo cesó, como si el universo contuviera la respiración. Vi gente mirando hacia arriba, confundida. Algunos se taparon los oídos, otros simplemente se quedaron allí, boquiabiertos. Incluso el viento pareció detenerse. Sentí una opresión en el pecho, no de miedo, sino de una anticipación electrizante. Fuera lo que fuese, no era humano. No era de este mundo. Era una llamada, una señal, y era para algo grande. Me transformó ver a Jesús, de pie a mi lado, con el rostro sereno pero expectante, como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. ¿Qué? ¿Qué pasa?, logré preguntar con voz temblorosa. No respondió de inmediato, solo miró hacia abajo, a la tierra. El sonido se hizo más fuerte, resonando por todo el vasto espacio en el que nos encontrábamos, atrayéndome, animándome a moverme, a seguirlo. Pero no era yo a quien llamaban. Todavía no. Algo estaba a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo. Estaba al borde, con el corazón latiendo con fuerza, esperando el siguiente movimiento. Y entonces lo vi. De todos los rincones de la tierra, ciudades bulliciosas como Chicago, pueblos tranquilos enclavados en valles montañosos, desiertos abrasadores, pequeñas islas perdidas en el Pacífico, millones de lucecitas, como estrellas fugaces invertidas, empezaron a aparecer, rápidas y furiosas, como atraídas por una fuerza invisible. Se lanzaron a través de las nubes, a través de la atmósfera, directamente hacia nosotros, hacia Jesús. No solo unos destellos aquí y allá, sino una inundación, una ola de luz deslumbrante, más brillante que cualquier espectáculo de fuegos artificiales que jamás hubiera visto. Me quedé boquiabierto. No podía parpadear. No podía apartar la mirada. No podía ver sus rostros con claridad, pero los sentía, alegría, una alegría tan grande que era como una canción que se sentía en el pecho, alivio, como si hubieran llevado una carga toda su vida y finalmente la hubieran dejado ir. Libres, claros e inquebrantables. Eran personas y almas que dejaban atrás el caos, rumbo a un lugar mejor, a un lugar al que pertenecían. Vi luces que se encendían en una habitación de hospital, un metro abarrotado, un barco pesquero meciéndose en las olas. Jóvenes, viejos, ricos, pobres, daba igual. Todos subían juntos, como si hubieran esperado esto toda su vida. Jesús se volvió hacia mí, con una sonrisa radiante como el sol que emerge tras una larga tormenta. Este es Harpazo, Mike, dijo con voz serena pero triunfal. El arrebatamiento de mi iglesia. Estos son los fieles que esperaron, que creyeron en mí. Sentí un nudo en la garganta, las lágrimas me escocían,
no por la tristeza, sino por el peso de todo. Esto era lo que decía la Biblia, lo que había escuchado en sermones pero nunca había entendido del todo. Estaba sucediendo ante mis ojos, más hermoso y sobrecogedor de lo que jamás hubiera imaginado. Volví a mirar la tierra. El caos seguía ahí, pero ahora era diferente. Algunos permanecían paralizados, mirando al cielo como si supieran que les faltaba algo. Otros ni siquiera lo notaban, demasiado ocupados con sus guerras, sus pantallas, sus vidas. Pero esas luces, imparables hasta que se reunieron a nuestro alrededor, un mar de almas resplandecientes. Sentí su paz, su gratitud, como una ola de calidez que me inundaba. Jesús levantó la mano y la luz pareció parpadear, como si le respondieran, como si estuvieran en casa. Quise preguntar, ¿cuántos? ¿Quiénes eran? Pero antes de que pudiera, sentí que su mirada cambiaba, como si estuviera a punto de mostrarme más. El arrebato era solo el principio. Algo más se avecinaba, algo que sacudiría el mundo que había quedado atrás. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una necesidad imperiosa de comprender lo que estaba a punto de revelar. Mientras esos millones de luces se desvanecían en el cielo, miré hacia la tierra. Lo que vi fue desgarrador. Los coches se amontonaban en montones retorcidos en las autopistas, los conductores desaparecían en un instante. Un camión semirremolque se salió de la carretera, con el remolque doblado, derramando la carga sobre el asfalto. Los aviones se tambaleaban, algunos cayendo en picado, sin que sus pilotos ya estuvieran a los mandos. Vi a una niña pequeña, de unos 5 años, parada en un parque, llamando a gritos a su madre, con la carita roja por las lágrimas. Cerca, un hombre gritaba el nombre de su esposa, corriendo de casa en casa, sin encontrar más que habitaciones vacías. El sonido era ensordecedor, gritos, alarmas de coches, sirenas aullando a lo lejos. Las ciudades se sumieron en el pánico. En Times Square, pantallas gigantes parpadeaban con noticias de última hora, presentadores balbuceando sobre desapariciones masivas, sin explicación. Sus voces se quebraron, con los ojos abiertos por el miedo. Líderes, presidentes, primeros ministros, aparecieron en televisión, intentando calmar los ánimos, prometiendo respuestas. Pero se les notaba en el rostro que estaban tan perdidos como los demás. Los pueblos pequeños tampoco se salvaron. En lugares como mi ciudad natal, Colorado, los vecinos se congregaron en las calles, algunos rezando, otros maldiciendo, todos con la misma pregunta, ¿qué acaba de pasar? Me dolía el corazón, abrumado por todo aquello. Eran personas, madres, padres, niños, abandonadas en un mundo patas arriba. Aún podía sentir la alegría de quienes se habían llevado, pero aquí abajo, era puro terror. No sabía cómo procesarlo. ¿Era este el precio del rapto? Miré a Jesús, desesperada por respuestas, sabiendo que lo que había visto era solo el comienzo de algo aún mayor. Mi voz se quebró al girarme hacia él, con los ojos ardiendo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitimos que esto les pase a los que quedaron atrás? El caos me desgarraba, familias destrozadas, el miedo lo absorbía todo. Quería comprender, encontrarle sentido al dolor que presenciaba. Me miró, con los ojos aún llenos de un amor infinito, pero ahora con una firmeza, una determinación que me hizo enderezarme un poco. Mike, dijo, con la voz firme como una roca en la tormenta, les he advertido. Mi palabra se ha predicado en todos los rincones del mundo. Les he dado innumerables oportunidades. Sus palabras no fueron duras, pero cargaban con el peso de la eternidad. Muchos oyeron, pero decidieron no creer. Otros creyeron, pero no lo vivieron. El rapto no es un castigo. Es el cumplimiento de mi promesa a los míos. Han sido llevados para salvarlos de los horrores venideros. Tragué saliva con fuerza, intentando asimilarlo. Pensé en sermones que había escuchado a medias, en la Biblia en mi mesita de noche que no había abierto en meses.
Había oído las advertencias, ¿no? Sobre estar preparada, sobre vivir para el cada día. Pero la vida, el trabajo, las facturas, las discusiones con Rose, siempre se había interpuesto. Ahora, millones de personas enfrentaban las consecuencias de esas mismas decisiones, no porque Dios fuera cruel, sino porque era justo. Ofreció una salida, y algunos la aprovecharon, otros no. Jesús mantuvo la mirada fija en la tierra, con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Mi amor nunca se acaba, dijo. Incluso ahora, me acerco a los que se quedaron atrás, pero el tiempo apremia, y las pruebas que se avecinan serán como ninguna otra que el mundo haya visto. Sentí un escalofrío, no de frío, sino de la gravedad de sus palabras. Algo peor se avecinaba, algo que hacía que el caos de abajo pareciera un preludio. Quería preguntar más, saber qué quería decir, pero sus ojos me decían que no estaba lista. Todavía no. Tenía más que mostrarme, y lo sentía crecer como una ola a punto de romper. Entonces la escena cambió, como si alguien cambiara de canal en mi mente. Jesús me mostró algo nuevo, un enorme barco de madera flotando en un mar infinito. La lluvia caía a cántaros, como si el cielo mismo derramara su furia. Olas más altas que montañas se estrellaban y rugían, tragándoselo todo a su paso. Era una destrucción a una escala que no podía asimilar. Árboles, colinas, ciudades enteras, desaparecieron, arrasadas por el diluvio. Pero dentro de esa barca, Noé y su familia estaban a salvo. Casi podía verlos acurrucados, el crujido de la madera se mezclaba con los gritos de los animales. Mientras el mundo exterior se ahogaba, Jesús habló, con voz serena pero firme, atravesando el rugido de la tormenta, así como Noé y su familia fueron salvados por las aguas, así mi iglesia será arrebatada antes de la ira venidera. Entonces lo comprendí. Esa arca no era solo un barco, era la promesa de Dios, su forma de proteger a quienes confiaban en él. Pensé en el rapto, esos millones de luces elevándose a un lugar seguro. Era el mismo patrón, ¿no? Dios rescatando a su pueblo antes de que cayera el martillo. Podía sentir su peso, la misericordia entretejida en su plan. Noé no era perfecto. Era un hombre como yo, con defectos y dudas. Pero escuchó. Obedeció. Y Dios le abrió un camino. Me pregunté cuántas veces había ignorado esa voz apacible y delicada. El arca flotaba sobre una pizca de esperanza en un mundo limpio. Y sabía que Jesús me mostraba esto por una razón, había más que aprender. Otra pieza del rompecabezas. Estaba a punto de revelarla. La imagen del arca se desvaneció y una nueva escena la reemplazó. Vi una ciudad, Sodoma. De alguna manera la reconocí, extensa y oscura, cargada de pecado. Lot y su familia corrían, con el rostro tenso por el miedo, mientras un ángel los impulsaba a avanzar. El aire era denso, cargado como una tormenta a punto de estallar. Subieron a tropezones por un sendero rocoso hacia las montañas, levantando polvo bajo sus pies. Justo cuando se pusieron a salvo, oí un rugido desde arriba. Llovió fuego y azufre, un torrente abrasador que consumió Sodoma en segundos. La ciudad desapareció, reducida a cenizas, su maldad se consumió. Lot y sus hijas temblaban. Con un instante de diferencia, Jesús se volvió hacia mí, con voz firme, con la misma seguridad de antes. Lot fue sacado de Sodoma antes de su destrucción, dijo. Miguel, siempre ha sido así. Mi pueblo no enfrentará el juicio destinado al mundo. Esas palabras calaron hondo, como grabadas en mí. Aún podía ver las llamas, sentir el calor en el rostro, pero lo que más me impactó fue el momento oportuno. El tiempo perfecto de Dios. Lot no escapó porque fuera mejor que nadie, tenía defectos, dudaba. Pero Dios lo salvó de todos modos, sacándolo justo antes de que cayera el fuego. Recordé el rapto, las luces que se alzaban antes de que el caos empeorara. Era la misma historia, ¿no?
Dios rescatando a los suyos antes de que llegara lo peor. Sentí una mezcla de asombro y urgencia. Jesús no solo me estaba enseñando lecciones de historia, me estaba mostrando su corazón, su ejemplo de misericordia. Pero había una contraparte, una advertencia en esas llamas, lo que venía después. Podía sentir que estaba a punto de mostrarme algo aún más profundo, algo que lo uniría todo. La escena cambió de nuevo, y el aire mismo se volvió más denso. Vi a Jesús, no la figura radiante que estaba a mi lado, sino a Jesús del pasado en un jardín oscuro y tranquilo, Getsemaní. De alguna manera lo supe. Estaba de rodillas, cabizbajo, rezando con tanta intensidad que el sudor le goteaba de la cara como sangre, manchando el suelo. Frente a él había una copa, no un cáliz elegante, sino algo sencillo y tosco. Pero no puedo explicar qué salió de ella, fue como una oleada de terror, un peso aplastante que me estremeció el alma. Lo que fuera que había en esa copa era más que líquido, era puro terror, de esos que pueden quebrantar a cualquiera. Jesús alzó la vista, sus ojos se encontraron con los míos a través del tiempo, y su voz me llegó, cargada de dolor: esta es la copa de la ira de mi Padre. Miguel, dijo, la ira por cada pecado de la humanidad, desde Adán hasta la última alma. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, cada mentira, cada traición, cada momento de crueldad, incluido el mío. Todo estaba allí, un veneno tan vil que podría destruir el mundo. Alguien tiene que beberlo, dijo. Y supe que se refería a sí mismo. Quería gritar, rogarle que no lo hiciera. Él era Jesús, a quien acababa de ver brillar de gloria, pero allí estaba, temblando bajo una carga que no podía comprender. El amor en sus ojos no flaqueó, pero el dolor era crudo, real. Me sentí tan pequeña, tan indigna, sabiendo que mis propios pecados eran parte de esa copa. ¿Cómo podía siquiera considerar beberla? Sin embargo, no se apartaba. Él lo estaba eligiendo para mí, para todos. Apenas podía respirar, presintiendo que había algo más en este momento, algo aún más profundo que estaba a punto de mostrarme. Entonces el jardín se desvaneció, y yo estaba en otro lugar, el Gólgota. Jesús estaba en la cruz, con el cuerpo destrozado, la sangre goteando de heridas que no soportaba mirar. El aire estaba cargado de abucheos, soldados burlándose, una multitud escupiendo veneno. Pero sus ojos aún estaban llenos de amor. Incluso en medio de la agonía, quise apartar la mirada, esconderme de su sufrimiento, pero no pude. Era como si quisiera que viera, que comprendiera el peso de la copa de Getsemaní que lo oprimía, y él lo estaba soportando todo. De repente, levantó la cabeza, con voz entrecortada pero firme. «Consumado es», gritó, y sus palabras resonaron como un trueno. En ese momento, lo sentí, la copa que había visto en el jardín, ese vaso de ira, estaba vacía, completamente vaciada. Él había tomado cada gota, cada onza de castigo por cada pecado, mío y tuyo. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me flaquearon las rodillas, aunque ya no estaba seguro de tener cuerpo. Jesús, el que estaba a mi lado, habló suavemente, con voz firme: porque bebiste esa copa, Miguel, quienes confían en mí nunca la probarán. La gran tribulación venidera no es mi ira por mi iglesia. Han sido redimidos por mi sangre. Me derrumbé, sollozando, no por culpa, sino por una gratitud tan profunda que me dolía. Lo había hecho por mí, por Rose, por Ethan, por gente que nunca conocería. El rapto, el arca, la huida de Lot, todo tenía sentido ahora. Su sacrificio era la clave, la razón por la que su pueblo se salvaría. Lo miré, su rostro radiante de nuevo, y sentí una imperiosa necesidad de agradecerle. Me faltaban las palabras. Su amor lo había pagado todo. Y ahora algo más se avecinaba, otra revelación, otra parte de su plan. Podía sentirlo, como el amanecer a punto de romper. La visión cambió una vez más, sin interrupción, como una mano divina pasando la página de una historia que ni siquiera sabía que se estaba contando.
Allí, frente a mí, se desplegó otra escena, desconocida pero profundamente sagrada. Jesús estaba a mi lado, atrayendo mi atención hacia algo lejano y, sin embargo, íntimamente cercano. Vi a un anciano, frágil pero lleno de una fuerza sobrenatural. Sus ojos ardían con determinación. Incluso en la soledad del exilio, era Juan el apóstol. Estaba solo en una isla escarpada y árida, rodeada de olas rompientes, Patmos. El cielo sobre él se agrietó como un velo que se rasga en dos. Por esa abertura se abría una puerta, no de piedra ni madera, sino de luz, radiante y viva. Brillaba como oro líquido y latía con energía celestial. Entonces se oyó una voz imponente, majestuosa, como el sonido de una trompeta capaz de partir los cielos: sube aquí en un instante. Sin dudarlo, John fue arrebatado, elevado de aquel suelo rocoso y atraído hacia las alturas. Contuve la respiración, sintiendo la maravilla de ese momento calar en mis huesos. De repente, se paró ante un trono tan glorioso, tan sobrenatural, que desafiaba toda comparación terrenal. A su alrededor se arremolinaban colores que ningún ojo podía comprender por completo: arcoíris escarlata, relámpagos, rugidos de truenos y voces superpuestas, que sonaban como aguas impetuosas que chocan con el viento. Desde ese lugar elevado, Dios permitió a Juan ver lo que pronto sobrevendría a la tierra. Las escenas que siguieron fueron sobrecogedoras: sellos rasgados uno tras otro, cada uno desatando nuevas olas de devastación, trompetas sonando y con cada explosión llegaba más horror, fuego cayendo del cielo, oscuridad cubriendo el sol, terror consumiendo a las naciones. Luego, las copas, la ira de Dios se derramó como veneno sobre el mundo, convirtiendo los mares en sangre y sacudiendo la tierra hasta sus cimientos. Era la gran tribulación, el tiempo del juicio, el capítulo más terrible de la historia humana. Mientras observaba, mi espíritu temblaba. Había visto cosas aterradoras antes, pero esto era algo completamente distinto: una oscuridad mucho más profunda, una tristeza mucho más intensa, un temblor que llegaba incluso a los atrios exteriores del cielo. Me incliné más cerca, desesperado por captar cada detalle, cada señal, cada nombre. Pero entonces algo me impactó, tan estremecedor que jadeé: había algo, no, alguien, faltando en todas esas imágenes de agonía. En medio de la catástrofe y el juicio divino, no se mencionaba ni una sola vez a la Iglesia, ni una sola escena de creyentes sufriendo la ira. Ninguna imagen del pueblo de Dios huyendo despavorido, escondiéndose de las plagas o pereciendo con el resto del mundo. Nada. Ni un solo versículo. Mis pensamientos corrían a mil, con el corazón latiéndome con fuerza mientras me volvía hacia Jesús, sobresaltado y confundido. ¿Dónde están?, susurré, casi sin poder hablar. No respondió de inmediato. En cambio, me miró con esa confianza serena y eterna, como si hubiera estado esperando a que me diera cuenta desde el principio. No había pánico en sus ojos, solo paz. La Iglesia, mi novia, no está abajo, entre las llamas, dijo en voz baja. Están en otro lugar. Antes de que pudiera volver a preguntar, la escena se transformó. Me quedé sin aliento al ser arrastrada a otra realidad, una que existía al mismo tiempo, pero que parecía pertenecer a una dimensión completamente distinta. Ahora me encontraba ante un gran salón celestial, tan vasto y majestuoso que hacía que todos los palacios y catedrales que había visto parecieran maquetas de cartón. No había lámparas de araña, pero la luz inundaba cada rincón del espacio, no provenía de lámparas ni ventanas, sino de él. Jesús estaba en el centro de todo, revestido de resplandor, de una belleza indescriptible, el novio en toda su gloria. Y a su alrededor había una multitud incontable, vestida con ropas tan blancas que no solo reflejaban la luz, sino que la emanaban. Los rostros resplandecían de la alegría que solo podía provenir de ser plenamente conocido y amado. La risa se elevaba como música, armonizada con un canto tan puro que parecía como si la creación misma estuviera celebrando. No era solo una reunión, era una fiesta de bodas celestial, la tan esperada cena de bodas del Cordero. Jesús se volvió hacia mí entonces,
con una voz suave, cálida, incluso un poco juguetona. Mientras el mundo atraviesa sus horas más oscuras, mi gente está aquí conmigo, mi llamado es una alegría inalcanzable. Y fue entonces cuando la verdad se cristalizó en mi espíritu. La iglesia no se había quedado atrás. No estaban sufriendo juicio, ya habían sido reunidos, arrebatados, abrazados en la seguridad y el esplendor del cielo. Este era el cumplimiento de la promesa, el rapto. Su pueblo había sido traído a casa antes de que estallara la tormenta. El contraste era asombroso. Abajo, angustia, caos, terror. Aquí, amor jubiloso, celebración eterna. Mi corazón se elevó. Mi alma exhaló. Sentí que las comisuras de mis labios se elevaban en una sonrisa más amplia de lo que creía posible. Comprendí, esta era la recompensa por la fe, por la confianza, por aferrarme cuando habría sido más fácil soltar. Este era el regreso a casa para el que fuimos creados. Casi podía oírlo, el tintineo de las copas, las voces que se alzaban en alabanza, esa alegría que hace que cada lágrima derramada cobre sentido de repente. No era solo una fiesta, era una reunión, una coronación, la realización de cada anhelo que hemos enterrado en lo más profundo de nuestros corazones. Jesús me miró de nuevo, y esta vez su sonrisa reflejó el júbilo que nos rodeaba. Dijo suavemente, esta es la recompensa para quienes confiaron en mí, quienes no se rindieron en ese momento. No quería irme. Quería quedarme en las luces, en la música, en la calidez de esa alegría sagrada para siempre. Pero en el fondo sabía que aún no lo había visto todo, aún había más que él necesitaba mostrarme, algo que conectara todas estas visiones. Y, amigo, si este vistazo a la cena de bodas, la impresionante reunión de la iglesia con su Salvador, te llena de esperanza, te invito a dejar un amén en los comentarios. Alegrémonos juntos en esta promesa. Es más que una profecía. Es nuestro futuro. Después de todas esas visiones, el arca, el fuego, el banquete de bodas, Jesús se volvió hacia mí, con los ojos aún llenos de ese amor infinito. Ahora tenía algo más, una profundidad penetrante, como si pudiera ver cada rincón de mi alma. Michael, dijo con voz firme y seria. Antes de venir, ¿de verdad estabas preparado para mi regreso? ¿Vivías cada día como si fuera el último? Bajé la mirada, con el corazón encogido. Sabía la respuesta, y me dolió. Había estado tan absorta en la vida, plazos en la obra, facturas que se acumulaban, pequeñas discusiones con compañeros por nada. Claro, tenía fe, iba a la iglesia, rezaba cuando me acordaba. ¿Pero era mi prioridad? No. Era como una guarnición, no el plato principal. Había dejado que el ruido del mundo ahogara su voz. Y allí, de pie en su presencia, me sentí expuesta, no condenada, solo vista, con todas mis excusas al descubierto. Mis momentos ya hablaré de ello más tarde, se desmoronaron. Sentí vergüenza, no porque él estuviera enojado, sino porque me había defraudado a mí misma, a él. Quería decir algo para explicarlo, pero tenía un nudo en la garganta. Su pregunta me quedó en el aire, pesada, obligándome a afrontar la verdad. ¿Había estado lista? No, la verdad es que no, y si no lo había estado, ¿cuántas otras personas se desvivían por la vida de la misma manera? Sentí una conmoción, la sensación de que este momento no se trataba solo de mí. Él me estaba preparando para algo. Sus siguientes palabras lo dejaron claro, pero Jesús no me regañó. En cambio, se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Ese toque fue como una corriente cálida y fuerte que me tranquilizó. Vas a regresar, Michael, dijo con voz firme pero amable, como un padre que envía a su hijo en una misión. Ve y cuéntales lo que has visto. Háblales de mi amor, de mi sacrificio. Háblales del rapto y de cómo deben estar preparados. No dejes que se dejen engañar por falsas enseñanzas que dicen, mi iglesia debe soportar mi ira. Prepáralos, no con miedo,
sino con esperanza y amor. Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Lo sentí, un fuego, un propósito que nunca había conocido. Todas las visiones, el peso de lo que había presenciado, no era solo para mí. Era para ellos, todos los que seguían ahí abajo, atrapados en la rutina, tal vez sin la verdad, igual que yo. Lo miré a los ojos y, por primera vez, no me sentí pequeña ni indigna, me sentí llamada. Lo haré, Señor, dije con voz firme, quizá por primera vez en mi vida. Lo prometo. Sentí que la fuerza fluía por mi cuerpo, no la mía, sino la suya. No se trataba de ser perfecto ni de tener todas las respuestas. Se trataba de compartir lo que él me había mostrado, de despertar a la gente a la realidad de su amor y su plan. Pensé en Rose, Ethan, mis compañeros de trabajo, incluso en desconocidos que jamás conocería. Necesitaban escuchar esto, no para asustarlos, sino para darles la oportunidad de elegirlo, para estar preparados para lo que se avecinaba. Cuando levantó la mano, sentí que el momento cambiaba. La misión estaba clara. Pero faltaba una última parte de este viaje, una última cosa que necesitaba que viera antes de regresar. Mi corazón latía con fuerza, listo para lo que me quedara por mostrar. Todo empezó a difuminarse, como los límites de un sueño que se me escapaban. La luz radiante que había rodeado a Jesús, tan cálida, tan abrumadoramente real, empezó a atenuarse, como si un amanecer divino se escondiera tras un horizonte lejano. Sentí un cambio profundo en mi interior, un tirón, no suave ni lento, sino feroz e inmediato, como una corriente de marea que me arrastraba de vuelta a la orilla. Y entonces me impactó, una sacudida, aguda y definitiva, como despertar del sueño más hermoso del que nunca quisiste salir. Abrí los ojos de golpe. De repente, la luminosidad estéril de una habitación de hospital abrumó mis sentidos. El constante bip, bip, bip de los monitores rompió el silencio, frío y mecánico, un ritmo de vida para el que no estaba preparada. Estaba rodeado de tubos, cables, máquinas que parpadeaban y chasqueaban a mi alrededor como una extraña orquesta. Me dolía el pecho. Sentía las extremidades como plomo y la garganta me ardía de sequedad. Pero allí estaba ella, Rose, mi esposa, mi ancla. Su rostro surcado de lágrimas fue lo primero que vi. Me apretaba la mano con tanta fuerza que casi me dolía. Su voz temblaba entre sollozos, Mike, ¿estás despierto? Gracias a Dios. Mike, gracias a Dios. Quise responder, decirle que había estado en un lugar mucho más allá del alcance de este hospital, pero solo pude respirar con dificultad. Mi cuerpo estaba allí, pero mi espíritu seguía rezagado, aferrándose al eco de esa presencia sagrada. Los médicos irrumpieron en la sala como una oleada, con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y el alivio. Palpaban, escaneaban las máquinas, murmurando en un tono que titilaba de asombro. No debería estar aquí, susurró uno. 10 minutos, sin pulso. Otro simplemente negó con la cabeza y murmuró, es un milagro. Pero yo sabía que no era así. No era solo cuestión de biología ni de suerte médica. No era obra de la ciencia ni del azar. Era gracia pura, inmerecida, innegable. Dios me había enviado de vuelta. E incluso mientras me rodeaban, aún podía sentir el rastro de su toque, aún podía oír el leve eco de su voz en mi alma. Rose se aferró a mi mano, sollozando suavemente, como si temiera que al soltarme volviera a alejarme. Giré la cabeza hacia ella con esfuerzo y susurré, claro pero ronco, estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Había vuelto a la vida, pero ya no era el mismo hombre que se había ido. Lo que había visto, las verdades que él me había mostrado, no se desvanecían como un recuerdo, estaban grabadas en lo más profundo de mí, tan vívidas y vivas como el aliento mismo. Y comprendí, incluso en esos primeros momentos borrosos, que esta segunda oportunidad no me había sido dada solo por mí. Llegó con peso, con propósito, con una llamada. Desde ese día,
Mi vida cambió por completo, para siempre. Fue como si me hubieran dado una nueva perspectiva. Las cosas que antes me atormentaban, fechas límite profesionales, facturas acumuladas, discusiones insignificantes, apariencias, de repente me parecieron diminutas, insignificantes, como granos de arena a la sombra de una montaña imponente. Cada mañana, mientras la luz del sol se filtraba por las persianas, me tumbaba allí y simplemente respiraba, disfrutando de la silenciosa maravilla de estar viva. Ya no me despertaba buscando el éxito. Me despertaba buscando a Dios. Empecé a hablar. Al principio, solo con Rose y nuestro hijo Ethan. Luego con algunos amigos, luego con compañeros de trabajo, vecinos, desconocidos. No intenté convencer ni convertir, simplemente compartí lo que había visto y oído. Solo dije la verdad. Mi verdad. La verdad que él me mostró. Algunos pusieron los ojos en blanco. Otros me miraron con esa mirada, un gesto cortés seguido de, ¿estás seguro de que no fue solo un sueño, mi qué? Quizás falta de oxígeno. No discutí. No hacía falta, porque vieron el cambio. Lo sintieron. La forma en que escuché sin juzgar. La forma en que dejé atrás viejos rencores. La forma en que amé, sin condiciones, sino con compasión. La paz que me seguía como una sombra. No era mía. Era él, vivo en mí. Y poco a poco, la onda comenzó. Un compañero de trabajo, muy tenaz, se le llenaron los ojos de lágrimas mientras tomaba un café, con los ojos brillantes mientras le contaba del abrazo de Jesús. Un vecino que no había pisado la puerta de una iglesia en décadas me pidió en silencio que orara conmigo en el porche de su casa una noche bajo las estrellas. Los corazones se abrían, no porque yo fuera predicador, sino porque era la prueba viviente de ello. Ahora conocía mi misión. Había visto el rapto con mis propios ojos espirituales. Había presenciado el peso de su sacrificio y la urgencia del momento. Y esto no era ficción. No era una metáfora. Era una advertencia, una llamada de atención, un mensaje de misericordia. No estaba gritando fuego infernal ni condenando. Contaba su historia como él me la contó, con ternura, con lágrimas, con esperanza. A veces me paraba al frente de nuestra pequeña iglesia rural, con la voz temblorosa y las manos temblorosas, contando la historia de la cena de bodas del Cordero, de un Salvador que nos amó profundamente. Preferiría sacarnos antes que vernos sufrir lo que se avecina. Algunos asintieron con los ojos llenos de lágrimas, otros se marcharon. No importaba. Seguí adelante. Le había prometido a Jesús que lo haría, porque esto nunca se trató de ser una celebridad religiosa. No necesitaba un púlpito, ni una multitud, ni aplausos. Solo necesitaba obediencia. Un corazón que dijera sí todos los días. Una boca dispuesta a hablar incluso cuando temblaba. Y cada mañana desde entonces, me he hecho una pregunta: si hoy fuera el día de su regreso, ¿estoy preparada para vivir? Seguiré preguntándomelo, compartiendo, caminando en esta luz que me dio hasta el último aliento, porque sé, en el fondo y sin duda alguna, que algo está por venir. Algo más grande de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar. Y no puedo permitirme callar. Ni ahora. Ni nunca. Mi camino es bastante alocado, ¿verdad? ¿Quién creería que un hombre común y corriente como yo pudiera ver todo eso? Pero estoy convencido de que Dios me permitió pasar por esto por una razón. Y no solo por mí. Él quiere que sepas que su amor es más grande que cualquier cosa, más grande que tus errores, tus dudas, tus miedos. Su gracia está ahí esperando. No importa dónde te encuentres en la vida, no importa lo que hayas hecho, Él está con los brazos abiertos, listo para abrazarte. El rapto no es una amenaza aterradora, es una hermosa promesa para quienes le pertenecen. Es su manera de librarnos de los días más oscuros que la humanidad enfrentará jamás, para que podamos estar con Él en la gloria para siempre. Esa es la esperanza a la que me aferro.
Y rezo para que tú también. Quizás te sientas un poco conmocionado ahora mismo. Quizás tengas preguntas dando vueltas en tu cabeza. No pasa nada. De verdad que sí. No estás solo. Dios ve cada lucha, cada preocupación en tu corazón. Él lo comprende. Así que da un paso hacia Él. Abre tu corazón, aunque sea una grieta. El camino de fe de cada persona es diferente. Pero si lo eliges a Él, el destino es el mismo, una paz que nunca se desvanece y una vida que nunca termina. No tienes que tenerlo todo resuelto. Simplemente acércate y Él te encontrará donde estés. Deja que estas palabras penetren en ti. Deja que su amor te toque. Está más cerca de lo que crees, esperando a que abras la puerta de tu corazón. Solo un paso. Eso es todo lo que se necesita. Si mi historia, este testimonio que Dios me permitió traer de vuelta al borde de la muerte, te ha conmovido, suscríbete. En este canal encontrarás más mensajes de Él, más historias reales de la esperanza celestial, sí, advertencias sobre lugares donde nadie quiere terminar. Cada historia tiene un propósito, y quizás la próxima sea justo lo que necesitas escuchar.